88, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Muy bien, estamos ya en la recta final en esta semana del estudio bíblico devocional respecto del libro de Levítico, Vayikra. Un estudio apasionante, por supuesto, mis amados hermanos, debo recordarles y recomendarles de manera muy especial, no se queden únicamente con los pocos minutos que hemos tratado durante este tiempo de nuestra celebración de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque evidentemente el estudio de estos temas es mucho más profundo. Recordemos que el libro de Levítico es un libro de sacerdocio, es un libro técnico, es un libro que trae un sinnúmero de informaciones precisas, ordenamientos, mandamientos que nos establecen paso a paso los procesos de purificación, que nos indican específicamente cada paso en la vida del ministro, de la comunidad. Por lo tanto, repito, no se queden con pocos minutos. Por favor, profundice usted en su estudio personal en casa. Para nuestra recta final, en este principio de semana, estamos tomando dos parashá. La semana anterior, que entre otras cosas no pudimos estar aquí en el estudio de grabación, así es que vamos a retomar un poco lo que fue la primera parte en el parashá Vear, la montaña, y la que da comienzo hoy en el cierre de Levítico, que es Bejucotai. Diga conmigo Bejucotai. La primera, Vear, Levítico capítulo 25, verso 1, a Levítico capítulo 26, verso 2. Realmente este estudio de Vear es un estudio relativamente corto pero muy sustancioso. Eso es bien importante. Y luego entramos hoy a partir de Levítico capítulo 26, verso 3, hasta Levítico 27, verso 34. Bejucotai representa, o el significado de esta expresión en hebreo, Bejucotai, es mis decretos. Es decir, vamos a ver las ordenanzas que Dios nos entrega, cuáles son los decretos. Y aquí hay algo muy interesante. Observen que con frecuencia mencionamos decretos, ordenanzas, mandamientos. Y cada uno de ellos, por supuesto, tiene una revelación o un sentido muy particular que es necesario que tengamos presentes. Voy con la primera parte en Vear. Levítico capítulo 25, verso 1. Acompáñeme, por favor. Dice la palabra: habló Yahweh a Moshe en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Esto es Levítico capítulo 25, verso 1, 2 y 3. Lo alcanzamos a mencionar la semana anterior, en los primeros 2 días, lunes y martes. Tuve que hacer un corte de la mitad de semana, no pude continuar con la grabación, de tal manera que esto ya lo tratamos. Y aquí nos está haciendo referencia a algo muy importante. Vamos a ver básicamente en el transcurso de esta semana el concepto de los 3 Shabbat. ¿Qué son los 3 Shabbat? Vamos a ver algo interesante. 6 días trabajarás y para el día séptimo, el día de reposo, Shabbat, pues vas a tomar ese tiempo de reposo. Estamos hablando aquí en el término de las semanas. Pero posteriormente nos dice en Levítico 25 que es necesario que durante 6 años de trabajo, entonces en el año 7 se hace necesario un tiempo de reposo, es decir, otro Shabbat, un segundo Shabbat, pero no ahora de semana, sino que ahora va a ser de años. ¿Cada cuánto? Cada 6 años entramos a un tiempo de reposo, y a este año de reposo, que recuerden que lo mencionamos la semana anterior, año sabático, su nombre técnico, si puedo usar la palabra, es el año Shemitah. Muy importante, el año Shemitah, extremadamente importante. Muy seguramente usted ha escuchado mencionar este nombre, año sabático o año Shemitah,
pero nunca hemos estudiado en detalle qué es lo que esto representa. Posteriormente nos habla también de este periodo de 6 años, o sea, en el año 7, en el día de Shemitah, durante 7 periodos más, 7 por 7, 49 años, cada 49 años, al entrar al año 50. Entonces, al entrar a este año 50 es lo que llamamos el tiempo de jubileo. Por favor, escríbalo en sus notas. Tiempo de jubileo. Y este tiempo de jubileo en el hebreo es Yovel. Entonces, este tema que estamos desarrollando durante la semana para lo que es la Parashá Be'ar y para lo que es la Parashá de Bejucotai, tiene que ver, dígalo conmigo, con la constitución más importante de todo el texto bíblico. ¿Cuál es? La cláusula del perdón. También el año Shemitah ha sido llamado también el año de remisión. Es decir, es un año de absoluto tiempo de perdón de toda deuda. Y vamos a ver esta tipología de toda deuda, porque no solamente estamos refiriéndonos al concepto de la deuda. Siempre que hablamos de deuda entendemos la deuda como algo económico. Yo le debo a alguien un valor económico. Pero la deuda aquí la vamos también a representar con el concepto de lo que es el pecado. Recordemos que el pueblo de Israel, que conocía todo este ordenamiento establecido por Dios, y observen que aquí hay algo muy importante que quiero resaltar. Cuando vemos la expresión en Levítico capítulo 25 verso 1, dice, léalo nuevamente conmigo, dice, Yahweh habló a Moshe en el monte Sinaí. Esta expresión la vemos con mucha frecuencia escrita en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted tenga presente, por favor, que quien habló estas palabras es Hashem, es nuestro Padre eterno. Él, Yahweh, le habla a Moisés y le dice, es importante que le hables al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel, perdón, y le digas, ¿desde dónde dice esto? Desde el monte Sinaí. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque evidentemente, no solamente Dios habló estas palabras, Éxodo 20, desde el monte Sinaí, los 10 mandamientos, sino que en repetidas ocasiones Dios habló desde el monte Sinaí y entregó ordenanzas, estatutos, mandamientos que se debían cumplir, y era Moisés precisamente quien transmitía. Entonces vemos cómo aquí, en la porción de Levítico 25, nuevamente Yahweh habla a Moisés en el monte Sinaí diciendo, muy importante, desde luego entonces entendemos que allí en Éxodo capítulo 20, y habló Yahweh estas palabras, y pronuncia las palabras que llamamos los 10 mandamientos, las pronunció de voz, audiblemente. Dice el texto que todo el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. ¿Por qué quiero resaltar aquí la expresión escuchó la voz de Dios? Porque precisamente el pueblo de Israel, en su historia vemos cómo lo que hizo fue no cumplir con la voz que Dios había dado respecto de estas ordenanzas y de estos mandamientos. Es decir, que el pueblo de Israel entró en un proceso de desobediencia. Es decir, que el pueblo de Israel entró en deuda, porque cuando no obedecemos, cuando no cumplimos las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos, los misbot, entonces estamos en deuda con nuestro Padre. Y esto lo vamos a referenciar en el transcurso de la semana para que, repito, haya claridad por qué hablo del concepto deuda, no desde un punto de vista económico, sino deuda desde el punto de vista de no cumplir con las ordenanzas o los mandamientos. Entonces, en esta porción de la Torá que estamos tratando respecto de Be'ar en el monte Sinaí, en la montaña, y Bejucotai, los decretos, las leyes, las ordenanzas que se cumplen o que se deben cumplir, al no cumplirlas, obviamente, al no cumplirlas, pues trae consigo consecuencias. Así es que en esta porción que estamos viendo aparece la expresión Shemitah.
un tiempo de reposo cada 7 años. Y cada que se termina este periodo de 6 años, se tomará un año, el año sabático, para descansar, y posteriormente se ordena cada 49 años, 7 periodos de 7 años, 7 Shemitah van a conformar lo que conocemos como jubileo o el tiempo de Yobel. Ahora, la ordenanza de dejar descansar la tierra cada 7 años nos recuerda en primer lugar quién es el dueño de la tierra, y lo vimos. Levítico capítulo 25 verso 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice Yahweh, vosotros sois forasteros y extranjeros sois conmigo. Extraordinario este texto, y qué importante que lo podamos tener presente. Ahora bien, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, por favor tome nota, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 20, dice la palabra: y los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia. Recordemos el tiempo de exilio del pueblo de Israel, que habían desobedecido las ordenanzas, los decretos que Dios habló a Moisés en el monte Sinaí. Por lo tanto, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos en exilio a Babilonia, y allí fueron siervos del rey y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra por boca de ¿quién? Del profeta Jeremías. En esta expresión, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo, todos los días de su desolación, reposo hasta que se cumplieron los 70 años. Es decir, ¿cuántos años permaneció el pueblo de Israel en cautividad, en exilio, en Babilonia? 70 años. Significa esto, que el mismo periodo de tiempo, es decir, los 49 años hasta cumplir el tiempo de jubileo, los 70 años, mejor, que pasó el pueblo de Israel sin cumplir el propósito, las leyes, las ordenanzas, los mandatos, fue exactamente el mismo tiempo que pasó el pueblo de Israel en cautividad hasta que se cumplieran los días de reposo que ellos habían dejado de cumplir. A ver si puedo repetir esto para que quede con claridad. El mismo tiempo que el pueblo de Israel pasó en esclavitud fue exactamente el mismo tiempo que el pueblo de Israel dejó de realizar el proceso de Shemitah, el proceso de jubileo, de tal manera que aquí prácticamente podemos concluir que la desobediencia del pueblo de Israel trajo consigo la consecuencia más impresionante. ¿Cuál es? Entrar en exilio, entrar completamente en desconocimiento, encontrar un camino donde ellos prácticamente no tenían tierra, donde prácticamente no tenían ninguna autoridad, donde pasaron a ser más que simples esclavos, siervos, humillados. Todo como consecuencia de no cumplir las ordenanzas, las leyes, los decretos que Dios había establecido. Entonces vemos como el pueblo que vivió en la tierra durante este tiempo estuvo bajo una dominación absoluta de uno de los imperios más poderosos, pero a su vez uno de los imperios más corruptos de la humanidad. ¿Cuál es? El Imperio Romano. Recordemos que Yeshua nace justamente durante el desarrollo, el proceso vivo de este Imperio Romano. De tal manera que nosotros vemos cómo las 12 tribus de Israel precisamente estuvieron siendo parte de este proceso de vida durante el proceso del Imperio Romano. Y yo quiero resaltar aquí algo interesante. Si bien es cierto que incluso hasta nuestros días hoy, muchas de las cosas en materia del derecho legal, del derecho penal,
del derecho romano existe aún hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, las elecciones de la democracia son conceptos del derecho romano. Las clases sociales son conceptos del derecho romano. El derecho a la propiedad, el derecho a ejercer el voto y tantas cosas que nosotros hoy a diario vemos. Las cortes, los jueces, las leyes, los decretos, las ordenanzas. Todo esto tiene un fundamento y es precisamente el fundamento de Roma. Aún tenemos hoy, repito, en nuestras ordenanzas de nuestra cultura actual en el siglo XXI, muchos de estos términos legales jurídicos que vienen propiamente del Imperio Romano. Ahora, es muy interesante, mis amados hermanos, porque cuando vamos a ir al pacto renovado en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 16, acompáñeme por favor a este texto. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 16, vemos cómo Yeshua llega a Nazaret, donde evidentemente él se había criado, dice el texto, y en el día de reposo, por favor dígalo conmigo, en el día de reposo, en el día de reposo, en el día de reposo. ¿Cuánto nos cuesta hoy en el siglo XXI? Porque recuerden que estoy tomando un texto en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 16. Pero esta historia corresponde a la historia del primer siglo, del tiempo de Yeshua, del primer siglo. Y hoy estamos en el siglo XXI y algunos conceptos nos cuesta entender. ¿Y por qué nos cuesta entenderlo? Bueno, porque han transcurrido nada más que 20 siglos. Entonces, la mentalidad, las leyes, las costumbres, las ordenanzas, la tecnología, el modo de vida, la manera de pensar, la manera de vivir, el asunto económico, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Hay cosas que creo que no cambian. El tener que respirar, el tener que procrearnos como hombre, mujer, formar familia, que son principios también del derecho romano y todas estas cosas. Pero no podemos ver la palabra, no podemos estudiar la palabra, mis amados, no podemos estar en la palabra si no tenemos una mentalidad clara con respecto a lo que ha sido la historia del primer siglo. Y aquí nos dice que Yeshua ha llegado precisamente a la sinagoga en el día de reposo y dice, conforme a la costumbre. Es decir, que para el tiempo del primer siglo, el tener el Shabbat como día de reposo no era una cuestión doctrinal. Aquí no había un concepto desde el punto de vista hebraico o de las raíces hebreas. Era un aspecto evidentemente normal. Ese era el modus del momento. El tener Shabbat era un asunto que se practicaba, que se vivía, que se obedecía porque era la cultura del primer siglo. Es decir, recordemos que venimos de la historia de Abraham, Isaac, Jacob y en todo ese proceso Israel, venimos atravesando el libro de Éxodo, pasamos por Levítico, hemos visto toda la historia de Israel saliendo de Egipto, de su esclavitud, pasamos por el tiempo de Pesá, entendimos la importancia del cordero que representa la sangre en los dinteles de las puertas, la muerte llegando a los lugares a tomar al primogénito, en el interior de las casas del pueblo de Israel está la presencia de Jesús protegiendo a sus hijos. Viene la salida del pueblo de Israel, viene un proceso en el desierto. En el desierto se produce desobediencia, rebeldía. Estábamos mejor aún en Egipto comiendo algarrobas o comiendo de la esclavitud. Nos sentíamos mejor. ¿Acaso nos has traído, Moisés, a este desierto a morir en medio de esta incertidumbre sin alimento? Entonces Dios, Yahweh, empieza a proveer una nube que les cubre del intenso calor durante el día, les provee la columna de fuego que les guía y les guarda y les protege durante la noche. Y esto es interesante porque usted debe saber, hermano, que durante el día el calor es insoportable, las temperaturas en el desierto.
Pero durante la noche se sucede el fenómeno totalmente contrario. Hay demasiado frío, de tal manera que Dios les provee la nube que les protege de ese intenso calor y a su vez les provee la columna de fuego que les abriga durante la noche. Además les dirige, es el GPS que les indica la ruta, el momento en el que ellos deben continuar su marcha o el tiempo que deben de permanecer estáticos en un solo lugar. Así es que les provee también a su vez que el alimento, el maná del cielo, y ellos empiezan a tener ordenanzas y deben recoger el maná, y solamente pueden tomar el elemento básico necesario, porque si se exceden en recibir, en tomar el alimento, lo que sea de más se va a podrir, hasta que viene la ordenanza del día, no del día viernes, porque recordemos que los días no aparecen escritos allí como lunes, martes, miércoles, ya lo hemos hablado. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, hasta que en el sexto día la ordenanza que Dios les da es que pueden tomar doble porción de maná. Y esto es tan interesante porque ahora toman doble porción de maná el día 6 para que en el día de Shabbat no tengan que hacer este tipo de trabajo, es día de reposo, y es interesante notar que la doble porción de alimento que toman el día 6 no se daña, no se descompone al día 7. Pero en los días anteriores, si tomaran de más alimento del primer día para el segundo día, automáticamente ese alimento se contaminaba. Esto es maravilloso. Solo Dios puede permitir y controlar hasta ese más mínimo detalle. Ahora, en este recuento que estoy haciendo, vemos cómo en ese desierto se suceden un sinnúmero de cosas. Pero en ese desierto, la presencia, el Shekinah de Dios, a través del tiempo del tabernáculo, viene todo el proceso, las ordenanzas, el cumplimiento para un hombre, para la mujer, para la familia, cómo tener hijos, cómo formar hijos, cómo establecer hogar, cómo establecer familia, cómo establecer el hombre, cómo establecer la mujer, quiénes ingresan, quiénes no ingresan, las labores del sacerdote, los hijos del sacerdote. Todo lo hemos visto. O sea, toda esta historia que estoy narrando no es desconocida para cada uno de ustedes, estudio bíblico devocional, porque esto lo hemos ido narrando a lo largo de todo este tiempo. Ahora bien, en todo este proceso viene el tiempo de las ofrendas, cuándo se ofrenda, qué se ofrenda, cómo se ofrenda. Y cuando hablamos de ofrendas, vimos que habían ofrendas no solamente económicas para la construcción del templo y que daban con absoluta libertad y daban al punto que el manager de toda la construcción del templo, escogido directamente por Dios, le habla a Moisés y le dice: Moisés, háblale al pueblo y dile que por favor no ofrenden más porque tenemos en exceso. ¡Wow! Ojalá algún día escucháramos eso en alguno de esos canales de televisión que piden y piden y piden y piden y piden, deme más, 5 minutos para que envíes más, faltan 3 minutos para que sigas enviando, falta 1 minuto para que tu milagro se suceda, sigue enviando. No, deberían decir es: no más, por favor no envíen más, porque igual el Señor va a cumplir con su promesa y Él hará los milagros sin necesidad de que tengamos que estarlos comprando. Pero toda esta circunstancia que estamos viendo la hemos vivido. Es importante entonces que la identificamos y tengamos claridad de lo que está pasando. Entonces, cuando Lucas capítulo 4 verso 16 nos habla de que Yeshua llegó a la sinagoga conforme a su costumbre, entonces no era una situación distinta a lo que diariamente el pueblo de Israel hacía. Repito, todo esto lo he mencionado simplemente para significar cómo nos cuesta entender hoy Shabbat en el sexto y séptimo día. Cuánto más nos costará entender Shemitah en el sexto y séptimo año, pero cuánto más nos costará entender Yovel o jubileo en el año 49, entrando al año 50. Esto es lo que vamos a ver en el transcurso de semana. Y si logramos tener claridad en estos 3 Shabbat, entonces veremos la gloria de nuestro Padre Eterno manifestándose en nuestros hogares. ¿Por qué? Observe. Lucas 4:17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías.
Observen, él no leyó Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Corintios. No, esos libros no estaban en aquel momento. En este tiempo del primer siglo, lo que Yeshua recibió en sus manos fue el Tanaj, la Torá, y se le entregó el libro del profeta Isaías, vamos a decirlo, el evangelio del profeta Isaías. Y cuando yo menciono el evangelio del profeta Isaías, algunos de ustedes van a decir, pero ¿cómo? Un momento, pastor, ¿desde cuándo entonces Isaías es un evangelio? Yo conozco el evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, de Mateo. Hermanos, toda la palabra de Dios es el evangelio. Toda la palabra de Dios es el evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Es una respuesta simple y práctica. Las buenas nuevas. Pues las buenas nuevas es todo el texto. No es que tengamos 4 evangelios. No tenemos 4 evangelios. Tenemos 4 escritores del evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que en su momento, en su tiempo, escribieron evangelio correspondiente a diferentes, vamos a decir, a diferentes personas, para judíos, para griegos, para gentiles. Es muy importante esto, pero no tenemos 4 evangelios. Toda la Biblia es un evangelio, porque la misma palabra dice: y si alguno viniere y te predicare un evangelio diferente a este evangelio, será anatema. Entonces, el profeta Isaías es un evangelio en el antiguo pacto, o en el pacto antiguo, que es maravilloso. Y Yeshua toma este evangelio del profeta Isaías y abre este libro, y está escrito allí, y él dice: el Espíritu del Señor, está escrito, Isaías 61, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por favor, léalo con detenimiento. Yo sé que usted este texto lo ha leído innumerables veces, estoy seguro. Solo que espero que hoy se revele a tu corazón. Por cuanto me ha ungido el Padre para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí yo puedo, por favor, pedirle que usted diga un amén, porque esta frase tenemos que subrayarla de manera especial: a poner en libertad a los oprimidos, es decir, a todos aquellos endeudados. Y repito, aquí la deuda no estoy refiriéndome a un concepto económico, estoy refiriéndome a la deuda del incumplimiento de las leyes y las ordenanzas que Dios nos entregó. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? Dígalo conmigo: el tiempo de Shemitah, el tiempo del año sabático. Dígalo conmigo: el tiempo de jubileo, el año agradable del Señor, el tiempo de la remisión, el tiempo del perdón de toda deuda, el tiempo de recuperar lo que se ha perdido, el tiempo en el que el Señor retoma todas las cosas a su posición, a su lugar. Por lo tanto, cuando leemos Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 61, y repito que esto usted lo ha leído innumerables veces, ahora necesitamos entender que tiene que ver esto con el año Shemitah que estamos tomando en Levítico 25. ¿Qué tiene que ver todo esto con qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo precisamente en el texto del estudio de Bear y del estudio de Bejucotoai? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significan estas ordenanzas? ¿Qué significan estos mandamientos? ¿Y por qué el Señor así los determinó? Entonces vengo a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mis amados, el tiempo se nos agotó. Vamos a recuperar las 2 semanas, semana anterior, que quedé pendiente con una parte del devocional. Estamos en uno mismo. Bear and Bejucotai, los 2 temas, en el monte Sinaí y los decretos. Y el modelo aquí es Yeshua, diciéndonos: vengo a dar libertad a los oprimidos y a predicarles el año agradable del Padre Eterno.
Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, nuevamente conectados. Gracias por todos sus mensajes en la inquietud porque no había salido estudio bíblico devocional. Aquí estamos amando la palabra, estudiando la palabra y viviendo la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por compartir el mensaje. Bendiciones, un muy buen día. Shalom. Hola amigos, esperamos que el devocional del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Estos devocionales del pastor Roberto son para que tú puedas crecer todos los días, para que puedas armarte de la palabra de Dios donde quiera que vayas y por supuesto el lema importante, amar la palabra, vivir la palabra y aprender la palabra donde quiera que vayas porque es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Te invitamos a que vayas a nuestra página web de radiogénesis128.org. Allí encontrarás una otra gran cantidad de recursos para que puedas crecer espiritualmente y puedas ser bendecido. Tenemos una gran cantidad de palabra que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros aquí en este ministerio y no solo a la familia Alfaro, de la que a lo mejor ves muy a menudo por medio del Facebook o por medio del internet o por medio de la televisión, sino que una gran cantidad de pastores que forman parte de este grupo y que también quieren llevarte una palabra de bendición. Así que te invitamos a que vayas a nuestra página web, que entres a nuestro canal de YouTube en Radiogénesis 128 y que veas otra gran cantidad de recursos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder compartir con el mismo pueblo. Así que bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Camilo Alfaro y es un gran gusto poder formar parte de la familia de Dios. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Dios de Israel. Bendiciones.